Soy Morín Salazar de Chile y hoy voy a hablar acerca del tema Jesús el Cristo del maná del cielo. En Éxodo 16 podemos ver que el pueblo de Israel comenzó a murmurar en contra de Moisés y de Aarón y también en contra de Dios en el desierto, y a quejarse diciendo que estaban mejor cuando eran esclavos en Egipto y que la comida les sobraba. Y Jehová le habló a Moisés y le dijo que haría llover pan del cielo. En la mañana tendrían pan y por la tarde tendrían carne, la cantidad que ellos necesitaran y la cantidad que ellos deseaban. De esa manera Dios los estaba probando y estaba demostrando que Él era el Señor y Dios. Dice, porque debían obedecer instrucciones, como por ejemplo, que debían recoger lo necesario para un día, a excepción del día sábado, del día sexto, perdón, que debían recoger una doble porción. Los israelitas estaban perplejos cuando vieron lo que Dios hizo, porque no sabían qué es lo que era el pan. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que Jehová ha mandado. Cada persona recogía lo justo y necesario, unos muchos, otros pocos, pero nada sobraba y nada faltaba. Moisés le dijo que no guarden nada para mañana, pero ellos ¿qué hicieron? No obedecieron. Siempre estaban dudando y desobedeciendo a la palabra de Dios. Pero para entonces, ¿qué pasó con ese pan? Porque ellos recogieron más de la cantidad. Ese pan se había llenado de gusanos y estaba podrido. Ya podemos ver que el mensaje central del Antiguo Testamento es acerca del Mesías prometido, que vendría y que resolvería todo el problema de Israel y el de la humanidad. Y el Éxodo es el libro donde más referencias se hacen de este Mesías. Se realizan a través de símbolos, de figuras o de sombras. Uno de los símbolos que nos muestra el Mesías es el maná o el pan del cielo que Israel recibió en el desierto durante 40 años. Sin embargo, el problema más grande de Israel era que no creían en Dios, no creían en el Mesías, no creían en el Cristo y siempre se estaban rebelando en contra de Dios. Aunque ellos comieron el maná del cielo que Dios les envió, ellos no pudieron creer que ese maná era el Mesías, era el Cristo prometido. En Juan 6, del 32 al 38, podemos ver que Jesús le dijo a la multitud que el pan del cielo no lo había dado Moisés, sino que lo había dado su Padre que estaba en el cielo, y que ahora Dios le había dado el verdadero pan del cielo, y que ese pan descendió del cielo y ese pan daba vida al mundo. La multitud le dijo a Jesús, danos siempre este pan. Y Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero, siempre hay un pero, ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto, igual que el pueblo de Israel. Sin embargo, lo que el Padre me ha dado, vendrán a mí y jamás lo rechazaré, les respondió Jesús, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. El pueblo de Israel, salvado por Dios, no tenía ningún problema, ¿ya? Pues Dios les proveía todo lo que ellos necesitaban. Todos los problemas del ser humano vienen por una causa y vienen por estar separado de Dios. Y lo podemos ver en Génesis 3, del 1 al 24. Vemos toda la consecuencia de ellos que estaban separados de Dios. Tenemos consecuencias físicas, consecuencias medioambientales, consecuencias mentales, económicas, familiares, etcétera. Es que ahí comienza todo el problema de la humanidad, en el momento en que el ser humano se separa de Dios. Si el ser humano está con Dios, no tiene ningún problema, porque este ser humano fue creado a imagen de Dios para estar con Él. Y cuando el ser humano estaba con Dios, lo tenía todo. Era perfecto, era bendecido. Y eso lo vemos en Génesis 1, 27 y 28. Así que creó Dios a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra, hombre y mujer los creó. Luego Dios, ¿qué hizo? Los bendijo. ¿Y qué les dijo? Fructificaos y multiplicaos, llenen la tierra y gobiernenla. Ese era el plan de Dios, ese era el plan inicial de Dios. Entonces, cuando este ser humano estaba con Dios, no tenía necesidad de nada. Era perfecto, era eterno, era feliz y tenía la vida. Y lo más importante es que estaba con Dios, tenía comunión con Dios. Podemos ver que Dios salvó a los israelitas de la esclavitud de Faraón para hacerlos su pueblo, ¿ya? Y para estar con ellos, porque desde el principio siempre Dios ha querido estar con el ser humano. Y Dios quería estar con el pueblo de Israel, era su pueblo escogido. Por lo tanto, los israelitas en el desierto no tenían ninguna necesidad, no tenían ningún problema. Los israelitas tenían hambre y el Señor proveía alimento. Tenían frío, el Señor les proveía calor. Hacía calor, el Señor les proveía una nube que los cubría. Siempre estuvo con ellos, siempre estuvo mostrando su amor hacia ellos. En Isaías 41, del 8 al 10, dice, pero en cuanto a ti, Israel,
mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esa era la promesa de Dios para el pueblo. El problema de ellos era que ellos no creían en Dios, en lo que Dios les decía, en la salvación que Él les había dado. En Hebreos 3, del 10 al 11, dice, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Por tanto, juré en mi enojo, ellos nunca entrarán en mi lugar de reposo. La desobediencia, la rebelación en contra de Dios siempre tiene una consecuencia, y esa es la ira de Dios. Y la ira de Dios es un juicio, un castigo. Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por varios problemas para que pudieran saber quiénes eran ellos, ya para que se restaurara su identidad. El pueblo de Israel era esclavo de Faraón. Eso nos estaba mostrando la esclavitud de Satanás, es lo mismo, ¿ya? Sin embargo, ellos podían ser libres, podían ser el pueblo escogido de Dios. Y si lo llevamos al Edén, es lo mismo, ¿ya? Adán y Eva lo tenían todos, tenían la identidad de hijo de Dios. Pero cuando ellos cayeron, desobedecieron, no le creyeron a Dios, pasaron a ser hijos de Satanás y ahora eran esclavos de Satanás. Es lo mismo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, quería libertarlos para que fueran sus hijos, para que recobraran esa identidad. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel, como siempre, no entendió, no le creyó a Dios. Y en Isaías 1, del 3 al 4, dice, hasta un buey conoce a su dueño. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Debemos conocer el significado de maná en el Antiguo Testamento. El pueblo se enojó porque se terminó la comida de Egipto. Decían que en Egipto las comidas les sobraba, que ellos se sentaban alrededor de la olla y siempre había alimento, ¿ya? Dios prometió enviar raciones de comida, como lluvia del cielo, y como cumplimiento de esa promesa les dio el maná. Dios proveyó el maná durante 40 años y guardó a Israel, los protegió siempre. Sin embargo, ante un problema, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Seguían pecando, ya desobedecían las instrucciones de Dios. Salían a recoger el maná en el día séptimo, que era el día en que ellos no tenían que recoger el maná. Desobedecían a la palabra de Dios. Siempre se estaban rebelando en contra de Dios. Y eso es algo que viene en nuestra naturaleza, viene en nuestra carne. Es lo que heredamos, lamentablemente, la desobediencia, la incredulidad, ¿ya? El plan de Dios, ¿cuál era con el pueblo de Israel? Era darles fe, porque solo con esa fe podían llegar a la tierra prometida, Canaán, que era la tierra en donde verían al Mesías. Pero ellos no tenían esa fe, lamentablemente, no podían creer en el Mesías, no le creían a Dios y tomaban más maná del que tenían que tomar. Al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa generación? La generación más antigua solamente continuó comiendo el maná, pero no pudieron llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no tenían esa fe y murieron en el desierto, ¿ya? El cumplimiento del maná es Jesús, el Cristo. En Juan 6, del 30 al 59, podemos ver cuando Jesús alimentó a muchas más de 5.000 personas, porque solamente se contaban los 5.000 hombres, pero esos hombres tenían familia, tenían hijos, entonces eran muchísimas personas, ¿ya? Los alimentó con 5 panes y 2 peces, igual que en el desierto al pueblo de Israel, pan y carne, ¿ya? ¿Qué pasó? Eso hizo en aquel lugar. ¿Para qué hizo eso? ¿Por qué Jesús hizo ese milagro? Para demostrar que Él era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, para demostrar que Él estaba cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento estaba mostrando. Pero ¿qué pasó con la gente? Solo se sació en su carne, ¿ya? Solo en lo físico, solo en lo terrenal. Y siguió a Jesús por un motivo, por los milagros que Él hacía, no porque creyeran que Él era el Mesías prometido. En Juan 6:26 dice, quieren estar conmigo porque les di de comer y de beber, no porque entiendan las señales milagrosas. En otras palabras, le estaba diciendo, ustedes quieren estar conmigo porque satisfago sus necesidades físicas, pero no porque ustedes crean que yo soy el Cristo, el Mesías de Dios. Ellos buscaron
buscaron que Jesús hiciera muchas señales y milagros, como el maná, ¿ya? Como lo mismo del maná que dio Moisés, igual que el pueblo de Israel, solamente querían ver milagros, ¿ya? Pero Dios dio a Jesús como el verdadero pan de vida. Y en Juan 6, del 30 al 33, el pueblo le dijo a Jesús, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Siempre desafiando, ¿ya? Siempre desafiando a Dios. Igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió el maná y después se aburrió de este maná. Aquí podemos ver lo mismo, y esto pasó mucho tiempo después, y hasta el día de hoy sigue pasando de la misma manera. Dice, nos aburrió el maná, ahora queremos carne, ya, igual como el pueblo de Israel. Después de todo, nuestros antepasados comieron el maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras lo dicen. Y Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. ¿Qué es lo que hizo Jesús en ese momento? Dio testimonio acerca de él mismo. En Juan 6, 32 y 33 dice, diciéndoles que el verdadero pan del cielo era aquel que había descendido del cielo, y ese era él mismo, porque él había descendido del cielo, y que ese pan da vida al mundo. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer a esta tierra? ¿Ya? Vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos separados de Dios y estábamos esclavos de Satanás. Él vino a darnos vida y libertarnos de esta esclavitud. Entonces, como conclusión, podemos ver que Jesús, que es el Cristo, es el cumplimiento y el verdadero pan del cielo, que es el único que nos puede alimentar. En Juan 6:48 dijo, yo soy el pan de vida. Solo aquel que está en él puede tener la vida eterna. Juan 6:50, que es lo que dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Los que creen que Jesús es el Cristo tienen todos sus problemas resueltos. ¿Por qué? Podemos ver en Juan 19:30, cuando Jesús antes de morir dijo una frase, consumado es, todo está resuelto. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso antes de morir? Porque Él vino con un fin. Cuando Él murió, venció a la muerte. Al vencer a la muerte nos liberó del pecado, nos liberó de Satanás, porque ese era el problema fundamental de la humanidad que ningún ser humano podía solucionar, ¿ya? Y Él lo resolvió con su muerte en la cruz. Como el perfecto sacrificio, Él quitó nuestro pecado, venció a Satanás y abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros pudiéramos encontrarnos con Dios. Por eso es que todos nuestros problemas están consumados cuando creemos correctamente, cuando creemos que Jesús es el Cristo. No es que no tengamos problemas, solo que el problema más grande que ningún ser humano podía solucionar, Él ya lo consumó en la cruz. La obra de Dios, ¿cuál es? La obra de Dios es una, y es que creamos en Jesús como el Cristo que Él envió. Y eso lo podemos ver en Juan 6:29. ¿Ya? El que come de este pan, ¿cuál es este pan? Este pan es Jesús el Cristo, el Mesías de Dios, vivirá eternamente. Y en Juan 6:58 dice, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como le pasó a sus antepasados que solo comieron el maná físico, el terrenal. ¿Pero qué les pasó a ellos? Murieron. ¿Ya? El que come el pan del cielo, el verdadero pan del cielo, que es Jesús el Cristo, vivirá para siempre. En Juan 6, del 63 al 64, dice algo. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Aquí seguía hablando Jesús. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Igual que el pueblo de Israel. Ellos recibieron todos los milagros, vieron todo lo que Dios hizo por ellos, pero ellos no pudieron creer. Es necesario creer correctamente esta verdad y no ser como el pueblo de Israel que solamente se quedó con el concepto. No nos quedemos con el concepto de que Jesús es el Cristo, sino que comamos verdaderamente este pan, llenémonos de él, creamos correctamente, aferrémonos a esta verdad, ¿ya? Ellos no pudieron ver al Cristo, solamente se quedaron con el concepto, no pudieron creer que este Cristo, este maná era el Mesías. Nosotros debemos creer correctamente, debemos llenarnos de este pan. Este es el único pan que nos da vida, es el único pan. Pero ¿qué dijo aquí en el 64? Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Por eso el único propósito que tiene la Escritura es uno, y es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es la única manera en que podemos tener la vida eterna. Muchas gracias.